Desde este jueves se puede ver en el Cine Gomón el documental Viento del Este, dirigido por Maya Gataz Vargas, y justamente su director es quien está con nosotros conectada desde el MITS aquí para Cinefilia. Así que Maya, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, un placer. Y bueno, Vientos del Este viene precedido de un montón de premios y galardones, ¿verdad? Tras su paso por Algunos distintos sí, algunos, festivales. algunos lindos. Hay tres ejes temáticos que caracterizan tu propuesta, según lo que vos admitiste. Bueno, te quiero dejar a vos que las cuentes un poco. Bien, bueno. Viento del Este es un documental que me llevó mucho tiempo realizar y que cruza paisajes o territorios que están desconectados en principio, pero que en mi historia están muy imbrincados, que son Bariloche, la Patagonia Argentina, el Río de la Plata en Buenos Aires y Cisjordania, Palestina, que es de donde vino mi familia paterna. El cómo se van mezclando a lo largo de la película es algo que me gustaría que vaya descubriendo el espectador y la espectadora. Digo, es una experiencia, es una especie de viaje por estos lugares que muchas veces se confunden y se mezclan y muchas veces las personas no entienden bien dónde estamos en la película y bueno, eso es parte de esa propuesta. Sí, es como si Pero vos, bueno, es como si vos hubieras querido que la gente capte tu subjetividad al recordar todos estos temas, ¿no? sí, hay una primera persona bastante fuerte, bastante presente que aparece por la voz en off y por la cámara. La cámara es una cámara en mano, una cámara muy cotidiana, que eso hace que los espectadores se sientan como muy cerca de mi vida, digamos. Ujú. Aún así, ahora por lo que dijiste, lo voy a esto de que querés que el espectador vaya viendo cómo se conectan estos tres ejes, estos tres paisajes y demás. Digo, yo ya tenía una idea para preguntarte, pero me parece que eso me sirve también para seguir reafirmándola. Hay una idea, por más que la persona sea muy fuerte, hay una voz en off, hay una cámara subjetiva y demás, me parece que hay un trabajo con el tema de la dosificación de la información. Después de tanto documental, de alguna manera, digo, esto en el teatro se llama biodrama, en el cine hay algo del Sí. giro subjetivo que está tomando, ¿no? Los materiales propios, familiares, que se vuelven una película. Me parece que en la construcción vos también hay algo ahí como pareciera ser de, estoy contando algo mío, pero no quiero contar algo mío, ¿no? Hay una dicotomía, una pelea ahí, ¿puede ser? No, un poco la idea, para mí la idea era como que vaya muy de a poquito descubriéndose, ¿no? Como yo lo pienso como una información por goteo. Ajá, Como, ¿no? Como la lluvia, el agua es algo muy importante en la sí, película. Pensábamos un poco la forma y la temporalidad del espiral, ¿no? Que los espirales vuelven a pasar por un mismo lugar, pero transformados, ¿no? Una sí, espiral como que va subiendo. Entonces en la película hay mucho juego con las repeticiones, hay sí. imágenes que aparecen más de una vez. Entonces ahí hay una forma de temporalidad que quizás no es la clásica, Mm, sin dudas, no es la del guión clásico, ¿no? Que nos devela rápidamente la información. Me parece que el cine ahora, con las plataformas o con las redes sociales, lo que está pasando mucho es que en los primeros minutos o segundos ya te ya está quieren todo. como atrapar Sí. y cazar y tirarte como, no sé, el gancho. Para mí esto era lo contrario, era como una temporalidad con el duelo, una temporalidad con la espera, una temporalidad con la búsqueda de un padre y la búsqueda de una cultura perdida, que es la cultura palestina. Entonces eso exigía una información que se escapa, que es difícil, que aparece y desaparece, que quizás tiene momentos, yo lo llamo un poco histéricos incluso, ¿no? Que aparece un poema de mi abuela y de repente se Se tira, retira sí. la música y la música no termina de armar una emoción, sino que se retira antes. Mm. Bueno, ahí fue toda una decisión estética con el ritmo, con los silencios, con la temporalidad. Bueno, hablamos de tus tres ejes temáticos, uno de ellos es Palestina, y de hecho vas a Palestina, te metes en ese lugar
Quería saber si había sido la primera vez que visitabas el lugar, cuándo fuiste, cuándo sucedió esto, que nos compartas un poco toda esa experiencia. Sí, fue increíble, fue hermoso. Deseé por muchísimos años viajar, obviamente es muy lejos y es muy caro también, pero bueno, en algún momento cuando uno desea mucho algo y está atento, el portal se abre y yo creo que eso fue lo que pasó. Viajé en julio del 2019, por suerte fue antes de la pandemia y por suerte fue antes de lo que está pasando ahora. Yo viajé a Cisjordania, hago esta salvedad porque por ahí mucha gente le cuesta distinguir entre Gaza y Cisjordania, Claro. que son los dos fragmentos más grandes de Palestina, a pesar de que Palestina en sí es como un rompecabezas, porque todos los territorios están súper fragmentados, pero bueno, hago esta salvedad porque nunca fui a Gaza y a Gaza, de hecho, hace como más de 15 años que no se puede ir, a menos que no seas, no sé, un médico sin fronteras o un periodista muy especializado, digamos, no estaba abierto a los turistas o a las personas. Mm. Y yo fui a un congreso de diáspora para buscar archivos de mi familia, que yo creía que eran de Belén, que es como la ciudad más católica y más turística que tiene Cisjordania. Y bueno, y finalmente terminé encontrando que los archivos estaban en Jerusalén. Ajá. Eh, Allá es todo muy por apellido, entonces bueno, según de qué apellido sos ya te van orientando. Mi apellido es un apellido católico porque bueno, su significado tiene que ver con el bautismo. Así que ahí yo ya tenía una pista muy importante, digamos, dentro de las muchas religiones que conviven en Palestina, yo sabía que mi familia venía de la católica, así que eso era una gran pista. Y después Sí, siempre me perdón. gusta contar, perdón, Sí. que fue hermoso el viaje en el sentido de que también se rompió esa imagen que yo tenía a través de los medios de comunicación o a través de muchos documentales de este sufrimiento extremo y cotidiano que si bien es real y no se puede negar que vivir en una ocupación hace más de 70 años es algo muy difícil y muy violento, también es un pueblo muy alegre, muy generoso, muy hospitalario, todo el tiempo es welcome, welcome, te abren las puertas de la casa, te dan de comer. Yo viajé mucho a dedo, nada, increíble la experiencia. O sea, si alguien algún día se anima a viajar, lo recomiendo muchísimo. Te comparto algo muy subjetivo que me pasó como espectador. Me quedé con muchas más ganas de ver Palestina. ¿No sentís Lo que puedo entender. sí, Ojalá que esas ganas te lleven a viajar a Palestina. sí, sí, seguramente? Pensaba que esto obviamente no deja de ser familiar tuyo, pero de un montón de gente también alrededor. Vos decías, me llevó mucho tiempo armar el documental, te llevó mucho tiempo también pensar en la película, en el inicio de cómo la hago y cuánto se te complicó con lo familiar o no. Eh, no, a nivel familiar hubo mucha colaboración. Era como la primera vez que yo estaba realmente interesada en conocer más sobre mi papá y sobre su familia, porque durante muchos años yo estuve muy negada. Ujú. Cada vez que alguien me trataba de hablar, yo era como que no quería saber nada. Para mí era un total desconocido. Así que en ese sentido, cuando yo finalmente tuve la inquietud, fue todo como muy brazos abiertos y muy generoso y todos con muchas ganas de hablar. Ujú. Eso, a nivel que mi abuela me regaló su diario de 1986, el año en que él murió y el año en que yo nací, lo mismo mi mamá. Pero bueno, si bien hice muchas entrevistas, en un momento decidí que solo iban a quedar mi madre y mi abuela, porque sentía que ellas eran como las personas más cercanas para mí en lo que es la narración de la historia familiar, quizás porque ellas escribieron esos diarios que yo heredé. Mm. Pienso mucho en el rol de las mujeres, ¿no? Como cuidadoras de las historias familiares, de las fotos, las que arman los álbumes. Bueno, en mi familia era eso muy claro y yo también quería como respetar esa transmisión de la historia a través de ellas. Y también porque a nivel, qué sé yo, más de narrativa, me interesaba mucho el contrapunto entre ellas dos, la gran diferencia que tienen en su personalidad y en los diarios que escriben. El diario de mi abuela es un diario gigante, lleno de collage, de información, muy, muy chistoso. Y el diario de mi mamá es algo muy pequeño, muy detallista, muy escueto, muy minimalista. Eso me interesaba mucho como formas de abordar la muerte, de abordar la historia.
Me gustó el título que le pusiste a tu documental porque lo considero muy abarcativo. Te diría que abarca los 3 ejes temáticos que vos te propusiste desarrollar. ¿Querés ampliarnos un poco? Sí. Costó mucho encontrar el título, tuvo muchos Ajá, títulos, pero bueno, estoy muy contenta con Viento del Este. El primer significado creo que tiene que ver con esta frase popular de viento del este, lluvia Sí, como peste, que es algo que voy susurrando sí. en momentos de la película, que para mí era como una especie de invocación y a la misma vez como, sí, como de un llamado a la tormenta y el miedo y el respeto que me genera, en este caso la sudestada, que es lo que provocó el accidente de mi papá, como esa doble cara, ¿no?, que tenemos con la naturaleza. En la película el agua o la naturaleza es algo hermoso y a la misma vez es algo peligroso claro. y esa ambivalencia a mí me parecía interesante. También hay una película de Jean-Luc Godard que Sí, se llama Viento del Viento del Este. Este, Vent d'Ouest, que conecta un poco las luchas de Latinoamérica con el mundo árabe. Yo más de joven fui muy fanática de este cineasta y siempre lo tengo ahí como dando vueltas. Y también fue un cineasta que militó mucho la causa palestina, Ujú. entonces para mí era Claro. una referencia. Y también pensaba en el este como el oriente, ¿no? Que Palestina para nosotros es el este, y yo tantos años buscando como mensajes desde Palestina o llamados o señales que me unan más a esta familia que se perdió, a esta familia que casi no conocí. Entonces para mí el este era eso, como la promesa de reencontrar a esta familia o a este padre, a este fantasma, pero también esa tormenta que se avecina. Entonces me conectaba como con estos dos territorios, ¿no? Como yo estando en la Patagonia, el Río de la Plata y Palestina para mí son el este. Es a donde yo estaba mirando y escuchando. Mm. Me quedé pensando por algo que dijiste recién, que de alguna manera Viento del Este es tu diario, frente al, no, frente al diario de tu madre, pero además que tiene el collage de tu abuela y lo escueto de la Sí, información de tu madre en todo caso. Eh, exacto. ¿Cómo fuiste, entre que lo pensaste, lo escribiste y después lo filmaste también? Este es un documental de montaje de alguna manera, ¿no? Totalmente, totalmente de montaje, si bien obviamente había muchas ideas que estaban ahí desde el principio. Perdónenme que tengo que enchufar la computadora. Está todo bien, Un vamos, segundo, querido público, un segundo. estamos en el vivo y mientras dejamos que no pierda la conexión. No, ahí está, listo. No, es la primera vez que me dicen esto y me parece muy atinado el comentario, ¿no? Como una hija estética de mi madre y mi abuela, y me Sí. da mucha risa, pero sí, yo en muchas cosas me siento más parecida a mi abuela, que era una persona muy pispireta. Ella no llegó a ver la película, pero bueno, siento que ella me influenció mucho en muchísimas cosas, por ejemplo el collage. Yo vengo de las artes visuales y siempre hice mucho collage, Mm, y era porque ella de chiquita, cuando me cuidaba, me entregaba como materiales para hacer collage. Pero también está la tradición de mi madre, que es una tradición, bueno, un poco en la película aparece, ¿no? Con la metáfora del cuadro de Dalí, no sé si se acuerdan, que sí, es la hermana de él mirando por la por ventana la- del agua. Para mí eso representaba mucho el personaje de mi mamá, que es una persona que, si bien es muy alegre y muy vital, el día de hoy sigue como esperando que su marido vuelva en algún punto, sigue soñando con él y sigue completamente enamorada. Bueno, me emociona un poco sí. pensar esto, pero ese es el personaje que a mí más me costó tratar en la película, porque bueno, es el dolor de mi mamá, que es un dolor mucho más claro que el mío, que no conocía a mi Ujú, papá. Entonces son duelos muy distintos. sí. Me interesaba mucho estas como tres formas también de hacer el duelo, ¿no? Como el duelo como tema y como temporalidades del duelo, y cómo cada una de nosotras encontró su forma de hacer este duelo. Y creo que me fui por las ramas y No, 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 para nada, no, no. no, está buenísimo, Estamos está hablando de la buenísimo, película, está buenísimo claramente. eso. Y lo del montaje, El montaje. El montaje fue mi parte favorita. La montajista fue elegida, Sofía Franca, es francesa pero vive en Chile hace muchos años y fue elegida con mucha conciencia de a quién estaba eligiendo.
Es una persona muy particular que recomiendo muchísimo, es una persona totalmente dedicada a su tarea, tiene una capacidad arqueológica, sobre todo de escuchar las imágenes. Ella dice que escucha las imágenes y mira los sonidos. Mm, Me dio vuelta a eso, y sinestesia. siento que ella captó como un nivel de detalle, por ejemplo, encontró, no sé, un silbido de mi abuela que yo jamás había escuchado y que la reconozco, pero que lo encontró ella, o un fragmento, es como realmente ella se toma mucho trabajo para hacer todo el visionado del material, sola, sin que vos le digas nada. Después nos tomamos un mes de descanso y recién ahí comenzamos a montar la película, que fue un montaje súper largo para lo que es una película tradicional. ¿Cuánto tiempo Te llevó ese diría montaje? que 8 meses más o Ajá. menos. Un montón. Sí. Cuando ella necesitaba descansar, descansaba. Cuando ella necesitaba agarrar otro trabajo por una cuestión económica, porque yo tenía como un presupuesto muy acotado, ella agarraba otro trabajo y después retomábamos. Y finalmente yo viajé a Chile y ahí compartimos un mes, que fue muy arduo esa tarea. Y ahí sí, bueno, para darle como más el cierre entre las dos. Bueno, aquellos que quieran dejarse bañar o acariciar por este viento del este pueden concurrir al Cine Gomón todos los días. ¿En qué horarios, Maya? 19:45 hasta el miércoles vamos a estar ahí y bueno, ya se estrenó y ya empecé a recibir un montón de mensajes muy lindos. Bueno, genial. Te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Cinefilia y te deseamos mucha suerte con este documental, ¿eh? Hasta cualquier momento. Fue la palabra de Gracias por los Maya, por favor, un placer. Fue la palabra de Maya Gataz Vargas, directora del documental Viento del Este, y ahora vamos a pegar el tema 2 y el tema 3 de las películas nominadas al Oscar. En primer lugar, vamos a escuchar The Journey del film The 6888, que se puede ver por la plataforma de Netflix. Es interpretado por H.E.R. con letra y música de Diane Warren, la sempiterna nominada al Oscar. Y luego, sin solución de continuidad, Like a Bird del film Sing Sing por Abraham Alexander y Adrian Quesada. Aquí van los dos. All the times you thought you'd never make it